Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, yo muy contenta de poder seguir compartiéndoles algunos videos sobre este hermoso arte del mosaico. En estos videos vamos a seguir explorando diferentes tipos de cortes de azulejos con las diferentes herramientas. Si bien hay algunos cortes que ya los vimos, les muestro otra forma de realizarlo, como por ejemplo los círculos o las curvas cóncavas, corazones, estrellas, ¿sí? Sabiendo manejar este tipo de cortes, ustedes pueden aplicarlo a lo que quieran. Como les he dicho, estas son mis experiencias de lo que me fue resultando y se los comparto por si a ustedes también les sirve. Obviamente esto es mucho prueba y error, mucha práctica, mucha paciencia, mucho amor y muchas veces hay que dejarlo un poco, seguir con otra cosa, con otro material, con otra técnica, volver, ¿sí? En mi caso les puedo compartir que yo arranqué con venecitas y fue dentro de todo bastante fluido, y cuando quise incorporar los azulejos me costó bastante. Lo tuve que dejar varias veces y seguir insistiendo porque obviamente quería hacerlo, quería aprender a manejarlo. Entonces bueno, nada, se los comparto por si les sirve también, que lleva tiempo y que puede pasar también que pueden tener más afinidad con un material que con el otro. Si bien se cortan con más o menos las mismas herramientas, cada uno tiene su vueltita. Las venecitas, los azulejos, las cerámicas de piso, el vidrio, cada uno lleva su tiempo. Así que bueno, nada, ojalá que les sirva, que puedan sacar algún dato de utilidad y que practiquen mucho. Vayan contándome en los comentarios y obviamente les agradezco que estén ahí porque obviamente incentiva un montón para poder seguir. Pero bueno, no se olviden de dar me gusta, de suscribirse, que bueno, nada, es necesario para poder seguir compartiendo. A continuación se los voy mostrando. Si bien ya vimos cómo hacer círculos en otros videos, les quería mostrar otra manera, marcando sobre la línea con el cortante de vidrio y después separando y terminando de emprolijar. En este caso voy a venir con el cortante de vidrio sobre la línea y voy a hacer algunas líneas como de fuga, ¿sí? Para poder separar después más fácil. Entonces, como siempre, con el cortante de vidrio perpendicular, vamos a ir sobre la línea y salgo, ¿sí? Giro y voy a ir por donde dejé, voy a empezar y voy a seguir sobre la línea y salgo. Entonces ahora, con la pico de pato, tornillo hacia arriba, me voy a colocar en algún sector sobre la línea y vamos a ver que separa, ¿ven? Me quedan algunas puntitas extremos que las termino de sacar con la pinza de alicatar. ¿Ven? Inclusive hago un poquito de palanca hacia abajo, como ya está marcado con el cortante, es más fácil de retirar. Estos son pedacitos que van por abajo de bizcocho que no me perjudica. Vamos a limpiar el fibrón para ver el esmalte cómo está. No importa tanto la parte de abajo, ¿sí? Del bizcocho, que por ahí hay algún pedacito que sobresale, pero ven, el esmalte es lo que hay que terminar de corregir, que es apenas, ¿sí? ¿Ven? Apenas. Y ahí tenemos el círculo de manera un poco más simple. Hay que ir practicando como siempre.
comencemos con este corazón. Primero vamos a dibujarlo para tener esa referencia y una de las formas más simples, con paciencia obviamente como siempre, es con la pinza de alicatar. Entonces me voy a ir acercando de a poco, de afuera hacia adentro, como les comentaba en videos anteriores. Si tengo confianza puedo ir más sobre la línea, ¿sí? Vayan probando. Entonces con uno de los extremos me voy colocando de frente y voy avanzando. Y puedo volver con el otro extremo también, bien sobre la línea. Y vamos a ir a este sector que es el más complejo. También voy a ir de afuera hacia adentro, ¿sí? Y la parte más compleja obviamente va a ser ese ángulo hacia adentro, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a ir con más cuidado. Recuerden que si se meten demasiado con la pinza, el corte va a tender a seguir recto hacia adentro. Y cada vez pellizquitos más chiquitos, con uno, con otro, ¿sí? Depende para qué lado voy. Y vamos a terminar de emprolijar con pellizquitos bien sutiles. Y chequeamos que la parte del esmalte del azulejo esté prolija, ¿sí? La de abajo, si hay algún extremo que sobresale y me va a molestar, lo quito, ¿sí? Pero si no, lo más importante es que esté prolijo el esmalte, la parte que tiene color. Bueno, y ahí lo tenemos. Y les quiero mostrar una forma más de realizar el corazón optimizando más el material y los cortes. Voy a seccionarlo primero teniendo en cuenta, tengo el molde del corazón, ¿sí? Del tamaño que yo quiero, y voy a posicionarlo como dentro de un cuadrado, ¿sí? Utilizando el vértice del corazón que coincida con dos lados del cuadrado. Entonces voy a marcar ese tamaño y voy a dividir. Voy a dividir el azulejo, primero con el cortante de vidrio. Ahora sí voy a marcar mi corazón. Vamos a ir marcando con el cortante de vidrio sobre la línea. Separo lo que se pueda con la pico de pato. Y voy a emprolijar con la de alicatar estos extremos con pellizquitos chiquitos. Ahí tenemos esta primer parte. Vamos a intentar marcar sobre la línea, pero no me voy a meter, no voy a marcar tan el ángulo. Voy a acercar lo más que pueda, ¿sí? Pero solo una curvita. Voy por la línea, hago una curvita sin meterme del todo y sigo por la línea. Y con la pico de pato separo y ven, ya casi lo tengo. Entonces ahora con la de alicatar termino de emprolijar
los extremos que quedan. Y ahora sí me empiezo a meter con este extremo y con el otro voy y vengo, ¿sí? De a poquito. Chequeo la parte de esmalte, ¿ven? Y ahí lo tenemos. En este caso es una media luna, tenemos una curva hacia afuera y una hacia adentro. Vamos a comenzar a hacer algunos cortes con el cortante de vidrio. Vamos a empezar por la de afuera, pero no la voy a marcar toda. Voy a hacer una pequeña curva, de hecho por ahí un poquito menos. Vamos a ir empezando. Y voy a separar. Y ahí tenemos la primer parte. Vamos a continuar con la otra curva, pero ven que la voy seccionando para que no se me rompa. Ese extremo lo vamos a sacar con la de alicatar. Acá lo mismo. Nos queda quitar esos dos extremos únicamente. Algún pedacito de bizcocho por abajo, si es que va a molestar. Este extremo. Y ahí tenemos la curva hacia afuera. Ahora sí, vamos a ir con la curva hacia adentro. Con el cortante de vidrio me voy a acercar, pero no voy a hacer esa curva. Entonces, sí voy a achicar la distancia. Si yo quiero marcar esta curva toda con el cortante de vidrio, obviamente estos extremos se van a partir. Entonces, de a poquito, con la pinza de alicatar. Como les he dicho en otros videos, vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿sí? Vamos a ir de a poco, sobre todo en el centro y en los extremos. Vamos a empezar a acercarnos. Avanzo con el extremo de la pinza de alicatar hacia un lado. Puedo volver con el otro extremo hacia el otro. Pero ven, voy de a poquito metiéndome. Cuando veo que ya me queda incómodo, vengo para el otro lado. ¿Ven? Y ya me voy acercando. Acá vamos a arreglar un poquito esta punta, siempre con mucho cuidado, ¿eh? Los extremos. Ya estoy casi sobre la línea. Acá con mucho cuidado, porque si no, truc, se va a cortar. Vengo acá de vuelta. Me tuve que ir un chiquitín para adentro porque se saltó el esmalte en un lugar. A veces pasa, entonces lo tengo que arreglar. Me hago como un pellizquito medio en este sentido para retocar el esmalte, ¿sí? Para que no quede serruchito. Tienen que ir probando, buscando su forma de poder realizarlo. Ahora sí, ahí lo tenemos. Obviamente le pueden pasar lija si quieren. Ahí estamos. Y continuamos con la última forma que les quería mostrar, que es la estrella. En este caso no son curvas, sino que son ángulos,
Entonces, me voy a acercar simplemente un poco. Y ahora me voy a meter, como digo siempre, con uno de los extremos hacia un lado y vuelvo con el otro extremo. No intento meterme demasiado porque se me va a romper. Voy a tener que tener cuidado en los extremos, sí, y en el centro. Entonces voy de a poquito. Y así vamos continuando con todos los lados. Y no los voy a aburrir con el mismo procedimiento, pero básicamente se va repitiendo esto de ir de afuera hacia adentro, de a poco, hasta llegar a la línea, teniendo especial cuidado en las puntas, en el ángulo interno, y terminar con pellizquitos cada vez más chiquitos para terminar de emprolijar el esmalte. Bueno, y acá tenemos esta estrella que, bueno, obviamente no les voy a mostrar cómo hice todos los lados porque es repetitivo, pero simplemente es eso, es práctica, paciencia. Si ven que están por hacer líos, si están por cortar de más, paren, tómense un cafecito, un mate, un té, lo que les guste y déjenlo, suéltenlo un rato y después continúan, ¿sí? Pero bueno, para que vean que se puede hacer una pieza con este tipo de cortes. Y llegamos al final de esta serie de videos profundizando, complejizando, insistiendo en los diferentes tipos de cortes de azulejos con las diferentes herramientas. Déjenme en comentarios si lo están pudiendo aplicar, si sacaron algún dato de utilidad, si están practicando, si se les está complicando algo, así también me entero de lo que está sucediendo del otro lado. Desde ya muchas gracias por seguir ahí, síganse sumando, suscribiéndose y los espero en próximos videos. ¡Chao!